Sensor UABC. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy felices de que nos acompañen de nueva cuenta en esta temporada 12. Acompañado de Abigail Ortega y su servidor Miguel Vargas, les vamos a presentar un programa muy especial, que se trata nada más y nada menos de la presentación de producciones de divulgación de la cultura. Todo esto de una materia que se llama Gestión de Derechos y Políticas Culturales, de parte de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que la imparte el profesor Luis Gerardo Rojas Garibaldi. Entonces, estoy muy emocionado, Abigail, ya que presentaremos algunas producciones producto de una visita que hicieron al Museo de Sitio que se llama Campo Alaska, también a las zonas arqueológicas Vallecitos y al Museo Comunitario de Tecate. Pero también, para añadirle, también hay una importante investigación, la cual hicieron sobre la Plaza Santa Cecilia y la comunidad tijuanense. Esta importancia que juega, bueno, estoy muy emocionado por presentarles este material, pero Abigail, quiero saber cómo estás, quiero saber qué es lo que piensas acerca de esto y bueno, a nuestros amigos hay que saludarlos, ¿no? Así es, Miguel, hola, muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Te comento que el principal objetivo de estas producciones es que la comunidad conozca estos lugares y por supuesto la importancia de resguardarlos, cuidarlos y conocerlos, ya que forman parte fundamental de nuestro patrimonio cultural como baja californianos. Así que los invitamos a que se queden con nosotros porque traemos entrevistas con los realizadores que impulsan estos proyectos tan importantes y culturales en nuestro país y en toda la nación. Así que recuerden, esto es Sensor UABC, temporada 12. Compañeros de la carrera de Ciencias de Comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se fueron de excursión a los lugares más emblemáticos de la ciudad de Tecate, como práctica en la materia Gestión, Derechos y Políticas Culturales. La primera parada fue en Campo Alaska, en donde pudieron contemplar la tradición ceramista misional y yumada, obras que fueron creadas por indígenas bajacalifornianos. Después visitaron el Museo Arqueológico El Vallecito, un lugar con gran diversidad de manifestaciones rupestres elaboradas por los antiguos Kumiai, como los morteros, pinturas rupestres con figuras geométricas, zoomorfas y antropomorfas. En el Museo Comunitario de Tecate, los alumnos acompañados del profesor Luis Gerardo Rojas observaron las diferentes exposiciones como El resguardo de los antepasados, diseñada por el artista de California James Hubble, expresando la prehistoria de la región. El propósito del viaje se centró en el fomento de las visitas a los centros históricos y rescatar la cultura en el estado. Así que ya sabes, si tu destino es Tecate, no puedes olvidar llegar a los diferentes lugares culturales para conocer más sobre el pasado de la ciudad. Azul marrón, aridez interminable, tierra olor a barro, barro sabor a viento. Sus cerros, sus montañas, árboles y rocas nos adentran a siglos de historia, de cultura, dejando raíces arraigadas en cada ser que habita esta tierra, la tierra de Baja California. El poeta José Javier Villarreal escribió: en Campo Alaska están los que ya no están, los que no llegaron, los que iban a llegar, los que se fueron, los que no son visibles, lo que fue, lo que no fue, lo que pudo ser y sus fantasías. Es como si todos estuvieran vivos y muertos. Así es la realidad, el todo. El ex cuartel militar Campo Alaska es el lugar más alto del poblado de La Rumorosa, ubicado en Tecate, Baja California. Es un museo que alberga muestras de la historia de la región.
La importancia cultural de la zona de Vallecitos, localizada a 1,300 metros sobre el nivel del mar, en el kilómetro 73 de la carretera Tijuana-Mexicali, no solo es en su extensión territorial y sus bellos paisajes, sino en sus más de 23 conjuntos de pinturas y petrograbados atribuidos a los Kumeyaay, primeros pobladores de esta gran zona arqueológica. La zona de Vallecito fue utilizada año con año por un grupo que se le conocía hace 2000 años aproximadamente como Grupo Yumano. Este Grupo Yumano, conforme avanzan los tiempos, llega el momento en el cual hay una separación y conforman algunos grupos que en la actualidad quedan descendientes de ellos. De este grupo original se desprenden, por ejemplo, los Pucapá, los Kumeyaay, Quiligua y Paypay. Las inmensas rocas de Vallecitos cargan el sol abrasador del verano y las bajas temperaturas del invierno. Pero no solo es la naturaleza que se encarga de resguardar este misterioso lugar. Es a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia que se resguardan nuestras pinturas rupestres con el fin de preservar nuestro patrimonio cultural. Prehistoria e historia de los Kumeyaay, época de ranchos y Tecate en la modernidad. Es como se conforma el Museo Comunitario de Tecate, un complejo lleno de historia, arte y cultura de nuestra región. A finales de 2012, Tecate fue nombrado Pueblo Mágico por su vasta riqueza cultural, ocasionando con ello que más personas conozcan el municipio y su cultura. La pequeña pero gran ciudad nos brinda una vasta riqueza de atractivos naturales, así como museos y míticas construcciones. Con sus más de 71.450 kilómetros cuadrados, es más que cerros, piedras y aridez interminable. Hombres y mujeres, flora y fauna han convivido por cientos de años en estas tierras. Es nuestro deber transmitir a las próximas generaciones el respeto y el valor que se merecen. Hoy tengo el honor de compartir cuadro con Anabel Gutiérrez, estudiante de comunicación, 7º semestre. Hola Anabel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien. Muy bien, me da mucho gusto. ¿Me puedes platicar un poquito sobre cuál es el principal mensaje que buscaron transmitir al momento de hacer estas producciones? Bueno, el principal mensaje es como dar a conocer a las personas que existen estos lugares y pues todas las riquezas culturales que tenemos en nuestra ciudad, y pues también que ellos vengan, visiten y así puedan invitar a otras personas. No sé, que esto se preserve a futuras generaciones y que pues conozcan estos lugares. ¿Me puedes platicar un poquito sobre cómo fue el proceso? ¿Hubo dificultades? ¿Fue sencillo? ¿Tu experiencia también?
Bueno, primero tuvimos que hacer una investigación sobre estos lugares porque, bueno, yo en lo personal no conocía ninguno de estos 3 lugares y pues a partir de esto hacer como un guión y ver qué es lo que queríamos transmitir. Utilizamos 5 puntos importantes que era como divulgar, fomentar, difundir y adquirir conocimientos y pues experimentar, que hicimos darle a las personas como que tuvieran esta experiencia real a través de nosotros de conocer estos lugares. Y pues dificultades, yo creo que en el momento no saber si todo lo que teníamos, todo el material que teníamos era suficiente para transmitir lo que queríamos dar, pero pues de ahí en adelante yo creo que en la edición ya fue lo que tardamos. Muy bien. Y a nivel profesional, ¿en qué te ha ayudado como en tu carrera? ¿Qué aportaciones ha dado en nivel académico? Bueno, nosotros como futuros comunicólogos creo que nosotros estamos más cerca de los medios o tenemos, digamos, esta manipulación. Entonces creo que estas son las problemáticas o las cuestiones en las que tenemos como que atacar y utilizar pues estos medios para poder difundir aquellas cosas que son parte de nosotros y que debemos de sentirnos orgullosos. Entonces creo que a nivel profesional el utilizar estas cosas es como lo más importante para podernos desarrollar. Por último, Anabel, ¿le podrías dar un mensaje a las personas que nos están mirando para que se acerquen a conocer estos lugares? ¿Qué recomendaciones? ¿Un mensaje que quieras transmitir a la comunidad? Es nada más que estén conscientes de todas las cosas que tenemos en nuestra ciudad, de estos centros culturales, de toda la historia y todo el enriquecimiento que tenemos como no solo como ciudad, sino como también estado, país, y que pues se den la oportunidad de conocer estos lugares que a veces pueden ser como aburridos o tediosos, pero que detrás de ellos hay mucha historia y hay mucho que conocer, hay mucho que transmitir y que pues podemos utilizarlo para nuestra vida diaria y tener como adquisición de conocimiento en general. Muy bien, muchísimas gracias, Anabel. Nada. Advertencia, en estos lugares no hay Wi-Fi, pero te aseguramos que encontrarás una mejor conexión. Buen día, pasajeros. El día de hoy yo los acompañaré siendo su guía durante este emocionante viaje. En nuestro itinerario tendremos 3 destinos: Campo Alaska, El Vallecito y Museo Comunitario de Tecate. Antes de comenzar, es importante resaltar el rescate y prevención de estos sitios históricos, tomando en cuenta que las medidas necesarias de conservación son evitando el uso de flash en cámaras fotográficas y aparatos electrónicos, respetando los señalamientos de no tocar para no provocar daños en las pinturas y objetos, evitando introducir alimentos y manteniendo el orden y limpieza. Abróchense los cinturones que la aventura está por comenzar. Nuestro primer destino es Campo Alaska, que se encuentra en Camino Nacional Circuito Alaska en el poblado La Rumorosa. Campo Alaska es un museo de sitio donde se exhiben exposiciones museográficas y muestra de la historia regional hecha por arqueólogos de Baja California. Campo Alaska es un antiguo edificio que durante la década de los 20 fungió como cuartel militar mandado a construir por el gobernador Abelardo L. Rodríguez, donde se hacían trámites de la administración y se albergaba la tropa del Estado Mayor. Campo por campamento militar y Alaska por el frío que se vive en ese lugar. Un excelente lugar de ruinas históricas para disfrutar de un panorama maravilloso, paisajes ricos en flora y fauna donde podrás experimentar un ambiente totalmente diferente. Ok, les hago esta limitación porque en la actualidad tenemos las exposiciones donadores del pasado y no más de barro, ollas de los antiguos Kumeyaay, y próximamente a su inauguración otra exposición creo que se llama La leyenda de los Kumeyaay. Nuestra segunda escala es Zona Arqueológica El Vallecito. Prepárense para emprender un recorrido en un sendero temático de alrededor de 2 kilómetros, donde necesitamos agua, protector solar y mucha energía. El Vallecito se encuentra en la carretera federal número 2, en el kilómetro 72 de La Rumorosa. Es una zona arqueológica y museo de sitio con gran relevancia a nivel arqueológico, por su gran cantidad de pinturas rupestres en las que destacan Conjunto Tiburón, Conjunto El Diablito, Conjunto El Hombre Enraizado, La Cueva del Indio y Conjunto Los Solecitos. Todas elaboradas por antiguos Kumeyaay, uno de los grupos indígenas que poblaban en Baja California, quienes eran recolectores de productos silvestres, cazadores y pescadores.
En la zona existe gran variedad de vegetación. Se encuentra un bosque de pinos piñeros entre la serranía rocosa de tipo granito. En este recorrido experimentarás olores, sonidos y una vista espectacular, donde alejados de la civilización puedes disfrutar de la armonía y tranquilidad única que te ofrece el Vallecito. La zona arqueológica sí sería de hacerles una atenta invitación por la importancia y la relevancia que el sitio ha tenido en los últimos años. Un servidor tiene aproximadamente más de 22 años de estar laborando aquí en este punto, y por la experiencia que he tenido, sí quisiera hacer una invitación cordial al público en general a que vengan a tener un acercamiento con este tipo de manifestación rupestre. Nuestra tercera y última escala es el Centro Comunitario de Tecate. Se encuentra entre calle Tlaloc 400 de Cuauhtémoc, en Tecate, Baja California. En este centro existe un recorrido que cuenta con 3 fases: la prehistoria e historia de los Kumeyaay, época de ranchos y Tecate en la modernidad. Cada uno con fichas de información, pantallas, pinturas, objetos históricos y representaciones. Al inicio del recorrido se encuentra una Wa, que significa casa en Kumeyaay, donde podrás observar cómo vivían los nativos. En la última fase hay partes del primer ferrocarril, ropa y objetos de Tecate moderna. Pues el museo, esto es una Wa, esto es casa en Kumeyaay. El museo comunitario se encuentra en la ciudad de Tecate. Los invitamos a que nos visiten. El museo consta de 3 fases. Esta es la época prehistórica, tenemos la época de rancho y la época contemporánea. Atención, hemos llegado al final de este viaje, pero no nos despedimos sin antes recordarte que en Baja California existe una gran riqueza cultural, histórica y de vegetación. Además de disfrutar de ello, debemos de tener presente el conservar y transmitirlo a futuras generaciones. Espero que hayas tenido una experiencia única e inigualable y te animes a vivirla de verdad. Gracias por vivir la experiencia. Nos vemos en el próximo tour. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nada más y nada menos que con una estudiante que es parte de este proyecto, así que hay que conocerla un poco mejor. ¿Cuál es tu nombre? Y pues obviamente tendrías que decirnos en qué estudias, cuál es la licenciatura. Hola, mi nombre es Evelyn Cortés López, estudio la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Voy en séptimo, bueno, ya terminé séptimo semestre, voy para octavo. Muy bien, como lo acaba de decir, está a punto de salir, por lo tanto, tantos conocimientos adquiridos, tanta práctica que ha tenido a lo mejor en el campo, pues no laboral, pero a lo mejor sí profesional, ¿no? Y pues queremos saber más acerca de este proyecto que tenemos pues como tema especial en este programa, y queremos saber cuál es el mensaje principal de este proyecto del cual hemos estado hablando tanto, y pues quisiéramos escuchar. Bueno, mira, el enfoque que le queríamos dar al proyecto fue incitar a las personas a que visiten estas zonas arqueológicas que están muchas veces como a la deriva, escondidas. Entonces, para que ellos vayan y conozcan un poco de lo que la ciudad nos puede prestar. Bueno, así como lo dijo la compañera, pero me imagino que también es parte colectiva, ¿no? De los estudiantes, a lo mejor del profesor también. Entonces, ¿qué experiencia te llevas de todo esto del proceso del que te estoy hablando, de estudiante, profesor? A lo mejor ustedes tuvieron que sacar a lo mejor sus mejores conocimientos. ¿Qué nos podés platicar de este proceso que te estoy preguntando? Mira, bueno, todo inicia así con la invitación del profesor que nos hizo en la clase de gestión. Nos invita a conocer estas zonas arqueológicas y a realizar este video de divulgación. Entonces, pues nosotros fuimos, asistimos, grabamos y todo eso, experimentamos, nos llenamos de conocimiento, convivimos también con las personas que son parte de estos lugares y con los alumnos también, compañeros, de nosotros.
Muy bien, bueno, entonces a nivel profesional, pues me imagino que todo lo que acabas de comentar, este tipo de prácticas te funcionan mucho a ti, también a tus compañeros, al profesor también, claro que siempre se tiene que aprender cosas nuevas. Entonces quisiera escuchar más de este ámbito a nivel profesional. ¿Qué es lo que te llevas de esta experiencia? Porque a lo mejor este tipo de prácticas no las tienes aquí en la escuela y tienes que salir, pues ahora sí que al campo a recoger todo este material, ¿no? Este conocimiento. A ver, así que platícanos. Exactamente, como tú lo has dicho, pues nosotros como comunicólogos tenemos el deber de informarles a las personas, y entonces nosotros se nos dio esta oportunidad de ir a la práctica y traer todo ese conocimiento y transmitirlo en un video que duraba menos de 6 a 7 minutos. Imagínate, demasiada información tan importante, tan valiosa, que tuvimos que reducirlo a 6-7 minutos. Era, pues, o sea, esa fue como más o menos se puede decir, la traba que se nos presentó, porque era, pues, desde el guión hasta las tomas que hicimos, las entrevistas con las personas que forman parte de ese lugar, todo fue muy valioso. Entonces, pues eso es lo que yo me llevo como práctica, el de que yo como comunicóloga puedo informarle a las personas y que ellos, por parte mía o por parte de todos los compañeros, que conozcan lugares que no tienen ni idea que existen. Bueno, como lo dijo pues acá la señorita, pues es un tema bastante complicado a lo mejor, el que se presenten a lo mejor anomalías dentro de este trabajo, y pues bueno, saliendo de todo esto, creo que es un producto que a lo mejor al último estamos orgullosos, ¿no? Estamos a lo mejor muy esperanzados de que se pueda ver lo más que se pueda, que tenga mucho alcance. Entonces, ¿podrías darle un mensaje a toda la comunidad que nos está viendo de acerca de estos trabajos que a lo mejor no son usuales, pero sí son muy interesantes? Sí, yo les hago así una invitación súper grande, que visiten estos lugares, que conozcan, que se salgan de la vida cotidiana, que es la de todo el tijuanense, ¿no? Que trabajar, estudiar, X cosas, ¿no? Entonces, que visiten estos lugares que están lejos, pero a la misma vez te llevas una gran experiencia, te llenas de mucho conocimiento, de mucha sabiduría, y más que nada puedes venir tú con ese conocimiento y presentárselo a las personas y decirles, ve y visita este lugar porque está bonito, está precioso. Y sí, te llenas de muchas cosas. Aprendes desde cómo conservar una pintura rupestre. Te agradezco mucho el tiempo que has estado aquí conmigo en la entrevista, ya que pues yo creo que es un tema bastante interesante, porque creo que nuestro estado de Baja California, la verdad, tiene muchas cosas que contar y a lo mejor no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces te agradezco mucho, estamos a la disposición de este tipo de trabajos. Entonces, ¿algo más que quieras agregar a lo que acabas de decir? Pues nada, que al momento de ustedes asistir a estos lugares están ayudando a preservar, a divulgar y a concientizar estos lugares arqueológicos. Muy bien, entonces muchas gracias. Ahí está la invitación. Hay que tomar acción para que nuestro estado de Baja California pues siga en constante crecimiento. Seguimos con mucho más contenido, así que no se despegue de este buen programa llamado Sensor Wars. Estado de Baja California, justo al norte de México, se encuentran dos sitios llenos de historia, mitos y cultura.
Protegidos por la Rumorosa, una de las carreteras más peligrosas del mundo, el Vallecito y el complejo histórico Campo Alaska permanecen resguardando las memorias de los antepasados mexicanos en un ambiente desértico norteño. El Campo Alaska fue construido en 1923 por órdenes del entonces recién nombrado gobernador general del territorio de Baja California, Abelardo L. Rodríguez, quien tuvo una gran aportación en la construcción de caminos y dio origen al hoy utilizado como complejo histórico que en su momento fungió como casa de gobierno. Tiempo después, se edificaría el cuartel federal que albergaba a la tropa y al Estado Mayor, además de realizarse la construcción de la escuela primaria Agustina Ramírez de Rodríguez, recinto donde se impartían clases a los hijos de soldados y familias de los alrededores. Con la salida del gobierno de Abelardo Rodríguez y la llegada al poder del general brigadier José María Tapia, los edificios de la zona fueron elegidos para realizar actividades totalmente diferentes. Las instalaciones del cuartel fueron destinadas a convertirse en un manicomio, el cual era conocido como la Casa de los Locos. Mientras que la Casa de Gobierno serviría para crear el Hospital Antituberculoso del Distrito Norte. Sin embargo, los centros médicos dejaron de funcionar en 1955 por razones que hasta el momento se desconocen, dejando las edificaciones en abandono durante varias décadas. Fue hasta el 2005 que la Asociación Corredor Histórico, el Fideicomiso Autopista Rumorosa, el Instituto de Antropología e Historia y el Instituto de Cultura de Baja California deciden unir fuerzas para restaurar y rescatar estos espacios, creando así el Centro Histórico Cultural Alaska, proyecto que busca ser el nuevo atractivo turístico de la Rumorosa a través de su belleza natural, sus edificaciones, exposiciones y galerías. A unos cuantos kilómetros de distancia se encuentra el Vallecito, una de las zonas arqueológicas más importantes de México y que durante muchos años fue la casa de los Kumeyaay, un pueblo amerindio de gran importancia en la historia de California y Baja California. El Vallecito fue descubierta debido a exploraciones arqueológicas, ya que anteriormente la zona era conocida como la Cueva del Indio, por una pintura que ahí se encontraba, pero gracias a que fueron encontrados más grabados en el área, la zona fue rebautizada como el Vallecito. Este sitio cuenta con aproximadamente 18 espacios donde se localizan diversas pinturas rupestres, pero solo una tercera parte está abierta al público, las cuales son Conjunto Tiburón, El Diablito, El Hombre Enraizado, La Cueva del Indio y el Conjunto de los Solecitos. Los demás se encuentran en etapa de cuidado o riesgo. En la actualidad, el Vallecito cuenta con museo de sitio, áreas de asadores, área de acampar y visitas guiadas para conocer más sobre el lugar. Amigos, lamentablemente el programa del día de hoy ha llegado a su fin. Sin duda Miguel y yo estamos muy tristes porque nos tenemos que despedir de todos ustedes, pero algo bastante interesante de este programa que me dejó a mí y que estoy segura que a muchos de ustedes también, es este tema sobre los sitios arqueológicos que tiene Baja California. Lamentablemente y muy tristemente, yo como mexicana, la verdad es que no me he dado la tarea ni el tiempo de ir a visitarlos todos. No los conozco, pero sin duda estas cosas que nos acaban de platicar nuestros amigos, nuestros compañeros, me ha dejado esta intriga de ir a conocerlos, de ir a visitarlos y por supuesto, cuidarlos. Así que si nos quieren seguir sintonizando porque tenemos muchos programas más para ustedes, recuerden que es por Síntesis TV los domingos a la 1:30 p.m. y los miércoles la repetición a las 11 a.m. Y aquí Miguel nos va a contar un poquito más sobre dónde nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Así es, nos pueden encontrar más seguido y cerca de ustedes en las redes sociales, en nuestras cuentas oficiales, como lo es Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. Ahí se suben todos los programas para que los puedan ver las veces que quieran y pues nos podamos encontrar mucho más seguido, ¿verdad? Entonces los esperamos seguramente en la próxima ocasión en la que Avi y yo y pues también todo el equipo de producción se encarguen de llevar para ustedes todo el material que, pues bueno, ya saben, el quehacer universitario, ¿verdad? Entonces, Abigail, muchas gracias a ustedes por estar de nuevo con nosotros. Esto es Sensor UABC, temporada 12.
Gracias.